el acta de la sesión constitutiva queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión primera se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Correo electrónico de la asesora legal del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, señora Stephanie Donoso, quien solicita autorización para asistir en calidad de oyente a las sesiones que realiza esta comisión durante el presente año. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, primero. Sobre temas varios, se ofrece la palabra. ¿Alguna? ¿Se acordaría entonces autorizar su ingreso? Sí, ¿se autoriza? ¿Se lleva como oyente también a la Comisión de Educación? Sí. ¿Qué cosa? ¿Se autoriza? Sí, ¿se autoriza? Bueno, esta sesión ha sido citada con el objeto de acordar la tabla para las sesiones ordinarias siguientes. Se ha entregado a los señores diputados y a las señoras diputadas el listado de los proyectos pendientes en tramitación de la comisión y un comparado de los proyectos de los que declaran el Día Nacional de Ciencia y Tecnología. Estuve en conversación con el presidente de la Comisión de Futuro en el Senado por la controversia que se me comunicó y se me mandató de alguna manera a ver la controversia que existió con el proyecto del Día Nacional de la Ciencia. Para los que no lo sabían, este proyecto nació por una moción parlamentaria hace ya varios años, que luego fue aprobada, despachada por la Cámara de Diputados, fue al Senado, y una vez que el Senado tenía cuenta de este proyecto, creó otra moción distinta, que se aprobó y llegó a esta Cámara. Entonces estamos en procesos cruzados, ¿ya? Entonces tenemos en tabla realmente uno, y la pregunta es cómo queremos avanzar. La semana pasada yo manifesté que sería interesante, sería importante poder avanzar y despejar para que este Día de la Ciencia, como se comunicó, sea un día parecido a lo que pasaba con el Día del Patrimonio, ¿no? Para que fuera un día donde las comunidades científicas abrieran sus puertas, que ojalá los programas de televisión, los noticiarios pudieran hablar sobre las temáticas científicas, y creemos que puede ser un buen aporte, pero está entrampado por un problema más bien político, ¿no? Y ni siquiera político partidista, sino más bien político con respecto al origen de la moción. Entonces, someto a discusión, además de que podamos hablar sobre los proyectos que vengan después, pero me encantaría en primer lugar poder zanjar qué es lo que esta comisión opina que debiésemos hacer, además de poder oficiar al Senado, por ejemplo. Fusionar difícil porque el otro está en la otra Cámara, ya lo aprobamos. Entonces lo que podríamos hacer es ingresar indicaciones a este proyecto y despacharlo para allá y dejarle los dos proyectos en el Senado. Hay muchas fórmulas. Abro la palabra por si es que alguien tuviera alguna idea que pudiéramos consensuar. Diputada Hoffman. Yo le propongo, presidente, que tramitemos la que viene del Senado. A ver, no, espérate. ¿Cuál es la que vendría llegando? ¿La del Senado o la nuestra de vuelta? No, del Senado. La nuestra ya está en el Senado, ahí está descansando. Y no hay ninguna posibilidad de... Están en trámites distintos, no se pueden funcionar cuando están en trámites distintos porque además deben tener alguna diferencia. Tienen diferencia. ¿Y por qué no hacemos una cosa y preguntamos a la Cámara, si se puede, a las dos, de nosotros presentar, esta comisión, presentar un proyecto que guarde la autoría de ambos proyectos y esta comisión se suma y la tramita? En el fondo es un trámite que habría que pedir, que podríamos tomar el acuerdo, pedirle a ambas cámaras que se pronunciaran sobre, en el fondo, crear un proyecto de los dos donde sea autor esta comisión e incluir, por supuesto, la autoría de todos los firmantes de los otros trámites. Yo creo que es cosa de preguntar porque al final son iguales. Diputado Van Rieselberg. Me parece bien el planteamiento que dice la diputada Hoffman. Ahora, en relación a las diferencias, a mí pero es algo que habrá que conversar con los senadores, quizás, ¿no? Me queda la impresión que es más coherente si es que efectivamente es el domingo del mes de la ciencia, que es el mes de... Porque hoy día está determinado, desde hace varios años, que el mes de octubre está la semana de la ciencia. Entonces, el domingo de la Semana de la Ciencia sería este domingo con esta característica. Y era por ese motivo que se había definido ese día en particular. Pero bueno, no me quiero
seguir refiriendo a los detalles, quizás pudiésemos con los otros firmantes, en la medida que avancemos en la línea que declaró la diputada Hoffmann o que declaró usted, presidente, poder conversar con los otros autores de la otra moción y llegar a algunos acuerdos para que quede el proyecto que además le haga más sentido a la comunidad y le haga más sentido también al mundo científico. Detrás de esto hay algunas agrupaciones, hay una que se llama Más Ciencia para Chile, que también estaba acompañando esto y no entiende efectivamente lo alargado de un proyecto de fácil despacho como este, que digamos no ha entendido lo alargado del proceso. Eso. Sí, muchas gracias, diputado. Efectivamente, también la semana antepasada, cuando recibimos al ministro secretario general de la Presidencia, le solicitamos que ellos también encontraran una forma de apoyar algún proceso a través de las urgencias, pero creo que algo que sí podemos hacer, y tomando la palabra de los diputados que han tomado la palabra, podríamos poner en trámite para la siguiente sesión este proyecto y cada uno traer indicaciones, conversarlas previamente con los autores que fueron del proyecto pasado, tratar de consensuarla y llegar a una propuesta de un día con una justificación para poder volver, para tomar el proyecto del Senado, hacerle las indicaciones que consideremos necesarias y devolverlo al Senado. Pero lo que no me gustaría que sucediera es que el inmovilismo nos atrapara. Si es que creemos que la mejor forma es modificarlo y por lo tanto traspasarle la responsabilidad al Senado con ambos proyectos y por último, en el peor de los casos, se resolverán en una comisión mixta, ¿no? Pero esperemos no tener que llegar a ese entonces. Pero por último, enviarlo y que quede, como se dice en la jerga futbolera, la pelota en la cancha del Senado. Por favor, diputado Tovar. Presidente, la verdad es que viendo ambos proyectos son iguales, excepto la fecha. Entonces, yo sería bien práctico y no sé cómo comisión podríamos encargarle al presidente que interactúe con el Senado, con el Ejecutivo y que nos presente la mejor proposición, porque una reunión de ¿cuántos somos? 13, en que lo único que hay que discutir en el fondo es si en octubre o en abril. Parece un poco inoficioso como uso de los recursos públicos. Yo por lo menos diría que el presidente nos represente a todos y negocie la mejor solución. Y la mejor solución es tener un día de la ciencia. Por favor, diputado. Yo no soy abogado, pero hay otra pequeña sutileza que en el primer trámite de la moción nuestra generó algún grado de reflexión en el Ejecutivo. La que se originó en la Cámara dice deberá organizar y la otra dice podrá organizar. Que habrá que revisar si es que cuál de las dos se deja, digamos. Sí, por lo que tengo entendido es que se vincula a aquellas que hayan tenido financiamiento público y por lo tanto se les mandata de alguna manera que hagan una actividad. Tengo entendido que pasó los trámites de constitucionalidad y fue ya despachada y está en la Cámara de Diputados. La verdad es que tenemos este proyecto para poner en tabla. Sugiero, más allá de lo inoficioso que pueda resultar, y comparto que ya estemos dedicando tanto tiempo a un tema como este, me refiero al tema del conflicto que existe, no al día que me parece interesante, es que lo pongamos en tabla y ojalá nos comprometamos a traer una propuesta, la sancionemos y lo sesionamos la próxima sesión a total despacho hasta sacarlo si son 1 o 2 artículos. Entonces así inmediatamente traspasamos esto para que pueda pasar a la tabla de la Cámara y yo voy a tratar, me comprometo a intentar encontrar entre ese intertanto, antes del próximo miércoles, una solución tanto con el Ejecutivo como con la Comisión de Futuro del Senado. Diputada Mix, por favor. Yo creo que lo que ha propuesto la diputada Hoffmann tampoco hay que desecharlo como una opción de ver la posibilidad de que lo podamos resolver desde acá. Es decir, tomar la propuesta del Senado, tomar el proyecto que está desde la Comisión y ver si lo mejoramos y entregamos desde aquí una propuesta, pero con trámite rápido. ¿Para qué lo vamos a dilatar más? Perfecto, entonces tomamos el acuerdo que para la próxima sesión citamos hasta total despacho este proyecto y de esa manera, y en el intertanto todos vamos a hacer los esfuerzos y en particular desde la Presidencia
de la comisión vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a un texto concordado, ojalá con el Senado y el Ejecutivo. ¿Se acuerda eso? Diputado, por favor. Una consulta para los nuevos que estamos en esto. ¿No existe una comisión de ética respecto al plagio? Porque esto es abiertamente un plagio, me parece. No sé, si algún colega médico en una investigación me copia una investigación mía y lo presenta en otra revista, eso es un plagio, digamos. Entonces, ¿no existe una comisión que zanje esto como, oiga, esto es un plagio, chao, sigamos con esto, ¿no? Diputada Hoffman, por favor. En general hay muchos proyectos que son muy parecidos y pasa para todos lados. Ahora que uno sabe la autoría por quién lo presenta primero, si eso es evidente. Pero también es un tema que a mí me parece bien que existan proyectos que vayan en esa misma línea porque generan más consenso. Y lo que ha pasado en otros casos, y por eso yo creo que si nosotros nos vamos a hacer parte, porque le queremos dar una relevancia distinta, no creo que sea categorizado de plagio. Al contrario, va generando masa crítica en torno a algo que además es súper sencillo, como es un día. En este caso, Chaguán es el rey de los días, el senador Chaguán, ¿sí o no? Por estar la segunda, no es pelambre. Pero quienes lo tramitan, ¿sabes lo que pasa? A mí me parece legítimo que si alguien presenta un proyecto, después se ve 2 años y hay una comisión entera que lo tramita, que haya un proyecto que se pueda funcionar, creo que es trabajo compartido finalmente. Solamente para complementar lo que decía la diputada Hoffman, y porque creo que tenemos que ser cuidadosos también de nuestro propio prestigio como legisladores. También ocurre que organizaciones, por ejemplo, presentan un proyecto de ley o una indicación dentro de un proyecto de ley y se lo pasan a varios parlamentarios. Y por lo tanto no es que esta comisión o algún parlamentario de esta comisión haya sido el autor fidedigno del proyecto, sino que legítimamente y correctamente ha canalizado una buena iniciativa, pero lo mismo ha hecho otro senador y por lo tanto no hay plagio, sino que hay una superposición de proyectos similares. Perfecto, ya tomado ese acuerdo. Ya lo tomamos, ya. No, al revés. Vamos a incorporar indicaciones a ese proyecto en la próxima sesión, o sea, hasta el día antes de la próxima sesión para tener un comparado y de tal manera de poder despacharlo hacia el Senado, y puede ser perfectamente que tomemos la indicación del proyecto anterior y copiarlo, si no hay ningún problema, pero la idea es que lleguemos propuestas. Diputado Torres, por favor. Disculpe que llegue tarde a desordenar el asunto. Yo sé que está tomado el acuerdo, no voy a hacer cuestión de eso. Quiero insistir que usted va a aprobar esto con una indicación, va a ir a tercer trámite y los senadores que son bastante hábiles van a aprobar su proyecto. Lo van a aprobar, obviamente, porque van a sacarlo en tercer trámite y ya no va a volver a la Cámara. Entonces, capacidad de negociar ahí no vamos a tener. Yo creo que era bueno haberle planteado al Ejecutivo, ya lo hicimos la vez pasada, que pusiera urgencia y se definiera. O sea, si en definitiva... creo que el Ejecutivo también tiene que en esto tomar cartas en el asunto. Yo personalmente no voy a aprobar el proyecto del Senado porque me parece de verdad una falta de respeto enorme de los senadores respecto al trabajo de la Cámara de Diputados. Es una opinión muy personal, porque de verdad creo que... Sí, pues de todas maneras. Entonces yo creo que en definitiva lo que va a ocurrir es que si nosotros lo aprobamos y lo aprobamos con indicaciones, va a tercer trámite al Senado. Los senadores lo van a sacar de inmediato, no lo van a mandar a mixta y el nuestro va a quedar completamente votado en el Senado. Esa es mi impresión. Entiendo la postura del diputado Torres. Sin embargo, no podemos controlar lo que haga el Ejecutivo, no. Por lo tanto, ya le manifestamos esto al Ejecutivo. No, pero ya se lo manifestamos y por lo que tengo entendido hasta el día de hoy no ha llegado una urgencia ni este proyecto ni el otro. Entonces, se lo podemos volver a reiterar entre medio, pero yo al menos... Sí, a lo que voy es que reglamentariamente no se puede fusionar un proyecto que esté en el Senado. Lo que sí podemos incorporar es los objetivos del proyecto que se integró en la Cámara y que ya tramitó al proyecto del Senado para que efectivamente vaya en tercer trámite. Va a haber un problema con la estadística de qué proyecto, o sea, los proyectos de autoría de quién fue los que se aprobaron, pero el contenido lo podemos modificar acá. Entonces, la idea, al menos desde lo que estoy planteando, es que nos enfoquemos en el contenido del proyecto,
en función de cuáles son los objetivos, la fecha, que puede ser distinta y puede tener un impacto distinto si es que es en la Semana de la Ciencia, por ejemplo, o si es que es en un día que puede caer un día miércoles o un día jueves y que no va a tener un impacto. Por lo tanto, esos argumentos pongamos sobre la mesa para que se tramite. Al menos esa es la voluntad que desde la Presidencia estamos tratando de empujar, obviamente tratando de que exista una coordinación con el Ministerio y ojalá con el Senado. Así que para pasar al siguiente punto, porque la próxima semana vamos a tener oportunidad de conversar este proyecto en detalle y tener indicaciones. Están los comparados para que ojalá los podamos discutir y la sesión siguiente o en los puntos varios de la próxima sesión podamos revisar y escuchar, porque me imagino que quizás no han tenido la oportunidad de estudiar todos los proyectos de esta comisión, pero me encantaría que se llevaran este comparado que armó la Secretaría para que puedan subrayar, estudiar en mayor profundidad, ver cuál de estos proyectos quisiéramos o archivar en el caso que se pudieran archivar o priorizar en el caso que quisiéramos priorizar alguno, porque hay algunos que están en estado de tramitación, otros no tanto, para ver la agenda que se viene hacia los próximos meses. Por lo pronto quisiera que se pudiera repartir esta propuesta que tenemos, que nos comprometimos la semana pasada o la antepasada en traer, que es un borrador. Por favor les pido que no lo difundan como si fuera algo ya zanjado. De hecho tiene un sello de agua que dice borrador. Sí, les dejo uno a cada uno. Sí, también. Por ahí para que pase. Para que corra para allá. Este es un borrador que hicimos con nuestro equipo, que básicamente es lo que conversamos la vez pasada, esta idea de hacer una invitación a la sociedad civil a que pueda participar de una instancia prelegislativa, si le pudiéramos llamar así, en torno a problemas que lo aquejen y que quizás nosotros no tenemos tanta visibilidad, o sea, que no tienen tanta visibilidad. Por lo tanto, nosotros le pusimos un nombre de fantasía, pero que lo podemos cambiar. Chile, Conciencia Ciudadana. Se entiende el juego de palabras. La idea es que el propósito es detectar falencias y oportunidades legislativas que contribuyan al desarrollo del futuro de nuestro país a través de la ciencia, la tecnología, en pos del bienestar de la sociedad, recogiendo inquietudes surgidas desde la ciudadanía. Para quienes está dirigido, toda persona natural, persona jurídica o agrupación de personas que tenga interés en las materias referidas a la ciencia, el futuro y la tecnología, en particular para comunidades científicas, universidades y agrupaciones que trabajan estas temáticas. Proponemos acá una metodología que, por supuesto, esto podemos arrugarlo, modificarlo, cambiarlo a nuestra discreción. Es simplemente una propuesta, una primera propuesta. La postulación, tratamos de recoger algunos de los comentarios que se hicieron la vez pasada. Que hubiera un formulario específico creado para esta convocatoria, bastante sencilla y remota, que las personas puedan responder desde sus hogares, desde sus computadores, donde los postulantes identifiquen un problema en el ámbito científico, expongan los antecedentes y propongan una solución legal, de fiscalización u otras herramientas que podamos impulsar desde la Cámara de Diputados. No es necesario un anteproyecto de ley, sino más bien un problema a solucionar que aborde alguna temática de la institucionalidad vigente. Y segundo, enviar un video de la idea y el impacto que tendría. Y ponemos el correo de la Cámara, de la Comisión. La propuesta es también que exista un comité de evaluadores, que la gente se ofrezca, quizás no todos están disponibles porque estén con otras cosas, pero que podamos armar en función de la cantidad de proyectos que vayan llegando, comités de 2 o 3 parlamentarios que, no sé, pues a uno le tocan 10 postulaciones, a otros 10, y así cubrimos quizás la totalidad, de tal manera de que con una rúbrica de evaluación que tendríamos que definir ex ante, pudiéramos preseleccionar algunos proyectos para una visita presencial. Es decir, una visita que, como nos sugería, creo, el diputado Mellado, si no me equivoco, una pudiera ser en la zona norte, una pudiera ser acá en la zona costa centro, otra en la metropolitana y otra en la zona sur. Y que perfectamente pudiéramos viajar y definir la región, acá no está absolutamente nada cerrado, para que sesionemos en algún lugar, en alguna universidad, ojalá, y nos pudieran, quizás podemos sesionar en el centro Alma, o podemos ir a visitar el centro en el norte, el centro astronómico, y de tal manera de que la comisión también puede ir a terreno. A mí me ha tocado en comisiones pasadas, es extraño, pero me ha tocado visitar los lugares in situ a realizar comisiones extraordinarias, y es una experiencia interesante. Súper interesante. Así que también está eso como parte de la propuesta, recogiendo la observación del diputado Mellado. Y finalmente, escoger entre 3 a 5 proyectos en el que nos comprometamos como parlamentarios, ya sea
un subconjunto de los parlamentarios completos, a tramitarlo como un proyecto, a ingresarlo como un proyecto de ley, pedirle al Ejecutivo que le ingrese alguna urgencia en el caso que sea algo simple, de consenso. Y para esto disponer de ciertas metodologías de difusión, publicar un documento formal desde la comisión como de manera unánime, enviar a las invitaciones a las universidades, comunidades científicas, generando una lista desde la Secretaría junto a la Presidencia, donde ustedes ex ante nos envíen ciertas recomendaciones a quien enviarle una invitación formal para que participen, y posteriormente a través de las cuentas oficiales de la Cámara de Diputados, de la televisión de la Cámara, etcétera, televisión de la Cámara que va a llegar a todo Chile, a todos los televisores de Chile, que lo ven todos los días en la Cámara de Diputados, poder llegar a difundir esta convocatoria, pero obviamente también por los noticiarios, y se podrá encontrar otra fórmula, y con ciertos plazos. Y aquí es la parte donde también les pido ayuda, porque lo que estábamos pensando es convocar este 17 de abril. No sé si ustedes están al tanto, algunos o algunas quizás lo están, pero el día 14 de abril, creo que le dejamos una por ahí, el día 14 de abril, las y los científicos en general y de manera bastante transversal convocan una marcha por la ciencia, porque lo que dicen es que falta institucionalidad, faltan recursos y muchas temáticas, falta énfasis, difusión a la ciencia, y es algo bastante transversal que se hace en las calles. A mí me ha tocado estar y es una experiencia bastante inédita para quienes hemos asistido a marchas, porque es como un carnaval de la ciencia, es bien entretenido. Los invito, de hecho, desde ya el día 14, creo que va a ser en Santiago. Entonces el día 17, como la Cámara siendo proactiva a una demanda por mayor, no sé, por difusión científica, conocimiento de las problemáticas que existen desde la ciudadanía, hacemos esta convocatoria, y de tal manera que tenemos un periodo de recepción, estoy pensando 2 semanas, si es que hay muy pocas postulaciones, quizás extenderlo 1 o 2 semanas más, para que la gente envíe ciertas postulaciones, y después tener un periodo de evaluación que no debería tomar más de 2 semanas. Ahí hay que ver si es que son muchos, obviamente lo podríamos extender, para que las exposiciones, lo que estoy pensando es que pudieran ser entre los meses de fines de mayo y junio, porque vamos a tener también muchas cosas entre medio, vamos a estar tramitando algunas cosas, por lo que se me mencionó el proyecto de ministerio. Al parecer no le van a poner mucha urgencia, al parecer le han quitado la urgencia. Yo lo conversé porque creo que es urgente que salga, pero no depende de nosotros el que tenga esa urgencia, y por lo tanto estamos proponiendo este calendario que evidentemente tiene que ser flexible a las urgencias de los proyectos que tenga el Ejecutivo o la Comisión. Entonces, habiendo dicho eso, recibimos todo tipo de recortes, comentarios, ediciones. Diputado Tovar. Gracias, presidente. Tiene buena visión periférica. Presidente. Tiene buena visión periférica. ¿A mí quién me parece le doy la palabra, presidente? Una magnífica iniciativa. Tiene un potencial enorme, pero yo creo que en el potencial está el peligro. Me preocupa básicamente cómo manejar las expectativas que creemos, porque yo creo que puede haber una respuesta bastante interesante, al menos en la región que yo más conozco, Biobío, va a haber una respuesta fuerte. Y presentada la idea, seleccionada esta, va a comenzar un proceso de rendición de cuentas, en qué está cada proyecto, y ahí surge la otra variable. Muchos de esos proyectos van a requerir recursos fiscales. ¿Y qué vamos a decir nosotros respecto a eso? Entonces yo estoy por apoyar plenamente la idea. Creo que los plazos tienen que ser flexibles porque están un poco estrechos. Pero el tema, cómo tenemos que de antemano señalar las normas que van a regir el que una vez elegido un proyecto llegue a feliz término o no. En parte va a depender del Congreso y de esta comisión en particular, pero en parte muy importante, si son proyectos que requieren recursos públicos, va a estar fuera de nuestro alcance. Entonces, bueno, ahí no tengo una respuesta, pero hay un tema. Diputado Pardo, después diputado Van Rysel. Gracias, presidente.
Bueno, en primer lugar, felicitar porque me parece que es un buen trabajo y una buena aproximación y me parece también una muy buena iniciativa. Yo creo que el tema de las expectativas se maneja dejando las reglas sumamente claras. Lo que vamos a hacer aquí es poner en escena, darle visibilidad a proyectos independientemente que resulten o no resulten después, ojalá resulten obviamente. Eso, digamos, en primer lugar. Pero también comparto la aprensión del diputado Toá y quizás lo que debiéramos hacer es asociarnos, tener algún socio estratégico que se encargue de la preselección de los proyectos. Yo creo que los diputados sería irresponsable tomar esa responsabilidad porque si hay una buena respuesta no vamos a tener el tiempo ni la capacidad tampoco de establecer criterios comunes. Yo trataría de lograr alguna sociedad con algún grupo de expertos que pueda colaborarnos gentilmente en seleccionar los proyectos. Y una observación de marketing, si me la permite, presidente. A mí me parece muy bien el nombre Conciencia, pero creo y espero que no se malinterprete que la palabra ciudadana lo distorsiona, en el sentido de que conciencia ciudadana suena a otras cosas distintas de ciencia, que es lo que queremos destacar. Yo propondría, digamos, Chile Conciencia a secas y creo que tendríamos el mismo efecto y no tendríamos ruido de ningún tipo respecto de que se lea de otra forma la palabra ciudadana, no solo en el sentido político, sino que también en el sentido estrictamente del lenguaje. O sea, conciencia ciudadana es la conciencia que tenemos que promover en todos los ámbitos y lo que queremos aquí es conciencia a secas. Eso es mi comentario. Diputado Torres. Gracias. Presidente, a ver, yo también me quiero sumar, creo que es una muy buena planificación la que usted está entregando, solo tratar de aportar en algunas cosas. De los proyectos de ley que estaban en discusión, habíamos hecho algunas consultas que me imagino el Ejecutivo no ha respondido sobre algunos de ellos. Por lo menos particularmente le hice la consulta sobre la opinión respecto de el boletín 10.256-19, que modifica el Código Aeronáutico en materia de aeronaves sin piloto. Esto porque se discutió, estuvo en tabla, el Ejecutivo anterior planteó, digamos, que que requerían un poco más de tiempo en virtud de algunas, digamos, convenios internacionales en los que Chile se iba a adscribir, pero después de eso no tuvimos ningún estado de avance mayor. Me refiero al proyecto de ley que regula los drones, ¿ya? No sé si está usted en la comisión. Y el segundo es el tema de la televisión municipal, que el gobierno anterior también había quedado de ingresar indicaciones y no sé si las ingresó y si vamos a tramitar. ¿Las ingresó? Ya. Entonces no sé si también eso lo vamos a tramitar o no, que son los dos únicos proyectos que tuvieron algún grado de mayor avance, digamos. Entonces, frente a eso, saber cuál es la opinión del actual gobierno en ambos proyectos sería bueno para ver si los vamos a poner o no en tabla, indistintamente que usted ya planteó uno respecto de los senadores, que ya usted conoce mi opinión. Lo segundo es sobre hacer, usted plantea hacer sesiones, digamos, fuera del Congreso. A mí me parece, digamos, una buena iniciativa. Nosotros ya lo hicimos también con anterioridad. Usted recordaba el tema de la sesión en Alma. Hubo otras invitaciones a otros observatorios de otras características, más bien de telescopía que lo que es Alma, que tienen mayor accesibilidad también física. Lo digo porque son 5.000 metros de altura Alma y no todo el mundo está necesariamente en las condiciones que son medibles a los 3.000 metros para subir a 5.000, entonces podría quedar con una sesión sin quórum. pero me parece, digamos, pero no, es una probabilidad, digo yo, no necesariamente, pero claro, quedó extendida, digamos, la posibilidad de que se hiciera en otro centro astronómico. También podría ser, digamos, tomando en consideración su idea, que eso se evalúe, digamos. Y respecto al proyecto del Ministerio de Ciencia, si bien esto está en comisión mixta y no nos compete a nosotros el tema de la urgencia, a mí me preocupa lo que está ocurriendo. Me preocupa porque el Senado ya conformó su comisión futuro y ha sesionado, ¿ya? En la comisión futuro tuvo la visita de las autoridades de gobierno y yo tengo entendido que ahí se planteó revisar más ampliamente el proyecto. El reglamento es muy claro sobre el rol de la comisión mixta
Y yo creo que sería positivo que los que participamos en esa comisión mixta seamos estrictos respecto de la observancia y el cumplimiento del reglamento. Yo al menos voy a pedir que así sea para que solamente se voten los 2 puntos en donde tenemos discrepancia y no se amplíe esta discusión, porque si no lo que va a ocurrir es que no vamos a tener nunca proyecto. Eso sí. Muy de acuerdo en ese punto. Diputado Van Rysselberghe y después diputada mixta. Gracias, presidente. A mí en lo general me parece que está perfecta la planificación, digamos, ¿no? Así que felicitaciones por el trabajo. No tengo mayores observaciones con el nombre, pero será una sutileza que la comisión definirá. Tengo sí un punto en relación a las expectativas, ¿ya? Entiendo yo que especialmente para presentaciones cortas, esto es para proyectos de ley súper específicos, acotados. Entonces yo no sé si es que en la presentación de esto recalcar un poquito esas señales para que no se crea que esta es una posibilidad para que los ciudadanos presenten grandes iniciativas legales. Ahí a lo mejor agregar algunas palabras que pudiesen en ese sentido acotar las expectativas. Lo segundo, que si queremos posterior a esto ingresar estos proyectos ganadores al sistema legislativo, tienen que ser sin impacto fiscal. También hay que recalcarlo. Ahora, hay muchas cosas, lomos de toro, que no requieren plata para poder efectivamente modificarse. Pero hay que también aclarar eso, especialmente para no tener un conjunto de proyectos que pueden ser muy interesantes, pero que finalmente implican un gasto fiscal que los hace irrealizables. Y eso, y los tiempos en general bien. Yo creo que mientras más rápido, como regla general, mejor, y la sintonía con iniciar el lanzamiento posterior a la marcha por la ciencia que usted mencionó me parece también perfecto. Muchas gracias, diputada Claudia Mix. Felicitar la iniciativa, pero me queda una duda. Bueno, uno cuando es nuevo esto, todo te parece complejo, ¿no? Pero cuando nosotros planteamos la posibilidad de generar esta evaluación de proyectos, aparte de definir que estos proyectos sean representativos de las zonas del país, quizás también sería factible especificar cuál es el sentido, el carácter que también deberán tener esos proyectos. Es decir, a lo mejor podríamos definir que de los 16 proyectos que vayan a ser seleccionados, una cantidad de ellos sean de investigación, otros que estén en el ámbito de la educativo, digamos, porque si no puede ser que solo aquellos sociedades más de investigación, universidades, puedan postular estos proyectos. Yo también creo que hay experiencias, como lo comentaba la otra vez, en el ámbito educativo, que podrían ser importantes de relevar. Entonces, también un poco el sentido, el sello, no está muy claro, me quedó la duda, por eso lo pregunto. No sé si sería factible que aparte de definirlos por zona, también pudiéramos relacionarlo a otro ámbito, cultural, educativo, de investigación. No sé, una duda, un planteamiento también. Sí, por favor, diputado. Sí, muy breve. A ver, en el tema del nombre coincido con el diputado Pardo, ¿eh? Chile Conciencia Ciudadana, y hablando de las cosas en castellano, se puede entender como alcaldía ciudadana. Entonces, para evitar conflictos, creo que queda mejor Chile Conciencia. Lo segundo, en cuanto a la expectativa, eso es lo que más me preocupa. Yo creo que esta propuesta o este documento debiera tener una bajada, es decir, un reglamento. Un reglamento donde se especifique claramente en qué va a consistir finalmente aquellos proyectos ganadores. En cuanto al compromiso que va a adquirir esta comisión en relación a la tramitación de ellos, y dejar en claro que si alguno de aquellos significa gasto fiscal, no va a depender de la iniciativa nuestra, sino del Ejecutivo. Entonces, me gustaría que se pudiera complementar con un reglamento, a lo mejor unas 2 carillas, 2 hojas, pero hacerle una bajada y especificar que, como decía la diputada, también se podría incluso hasta señalar que se podrán elegir, 4 de ciencia, 4 de educación, se podría especificar, digamos. Eso, diputado. Muchas gracias, diputado Celis. Sí, diputado Mellado, diputado Hoffman, y de ahí quiero reaccionar para tratar de hacer una síntesis. Presidente, yo creo que lo que hablamos, si mal no recuerdo, en la sesión pasada, no era solamente que la salida iba a ser seleccionar proyectos de ley, sino que también íbamos a
a poder gestionar algunas cosas que a lo mejor tenían algunos ripios que podemos a lo mejor nosotros poder sacar. Yo creo que no es necesariamente que la gente tenga la expectativa de que esto va a ser convertido en una moción parlamentaria para poder ser posteriormente un proyecto de ley, porque de repente hay cosas que se entrampan en temas administrativos que quizás desde la comisión podemos nosotros ayudar a esa organización o a esa universidad o a eso para poder concretar eso. Así que yo creo que por ahí hay que verlo para que la gente no se pierda tampoco. Diputada Hoffman, y tratar de hacer una síntesis. Yo también te quiero felicitar. Me parece que no es tan novedoso, pero la verdad es que se hace poco. Así que creo que es una buena idea que podamos hacer este ejercicio, porque además, ¿verdad?, tenemos pocos proyectos. Lo primero, yo creo que las expectativas se corrige con ejemplos tipo de proyectos. Y así, A, B, C, como esto. Y eso va, que no sea la típica pedida de instáleme aquí un centro científico. Yo creo que con los ejemplos se entiende súper rápido. Después no estaba en tu presentación, pero cuando dices escoger 16 proyectos, está bien, por poner un número, es razonable tu división y todo, pero yo no lo restringiría ni siquiera a tener proyectos que tengan gasto del Estado, porque al final dejaría que cada uno patrocine los que le parezcan atractivos, que se elijan 16, que se vengan a exponer, que se haga con todo eso, y después vemos, porque efectivamente si hay alguno que incurra en gasto y lo conversamos con el Ejecutivo, se puede presentar igual, y tampoco significa que aquel que no incurra en gasto lo vamos a tener que patrocinar, porque puede que no nos pongamos de acuerdo, a mí no me gusta, a ti sí, entonces yo daría libertad máxima en estos 16 proyectos, el que quiera lo patrocina, y el que quiera interviene con el ministro, y así, o sea, dejaría, creo que la primera parte me parece perfecta, pero después dejaría un poquito más de flexibilidad dependiendo del proyecto. Y con respecto a la mixta, lo último, yo entiendo la preocupación, estuvimos al menos los tres metidos en ese proyecto, pero yo creo que debiéramos mandatarte a ti y a los que quieran participar a tener una conversa con el subsecretario, con el ministro, para saber exactamente qué es lo que están pensando, porque esto de decir, no, es que hay que respetar los tiempos, sabemos que el Ejecutivo tiene la manija, y yo creo que es mucho más colaborativo decir en qué están topando, qué podemos resolver nosotros, porque a lo mejor el gobierno lo puede perfeccionar, no creo que lo esté trabando, yo creo que no han tenido tiempo, lo que me imagino, no han tenido tiempo de pensar qué van a hacer con este proyecto, porque este es un proyecto que es bien reglamentario, no venía con lucas, o sea, estábamos todos contentos porque era una señal, pero la verdad es que no era muy innovador. Entonces, yo creo que tú debieras hablar, yo te puedo acompañar también en un café, decir qué quieren hacer acá, cuánto es el tiempo que quieren darse, pero más que la imposición legislativa, que no va a tener tanto sentido. Diputado Bianchi. Sí, presidente. Mire, yo creo que el objetivo de esta iniciativa me parece absolutamente interesante, yo creo que para toda la actividad legislativa, a la medida que pueda participar la ciudadanía respecto a las necesidades y la canalicemos nosotros desde aquí. Pero siento yo que más que buscar un objetivo o que eso represente una técnica legislativa que sea perfectible para un proyecto que sea admisible, yo creo que tenemos que buscar la información. Lo que busca esta idea, yo creo que es la información, y si lo vamos acotando a un tipo de proyecto que realmente sea legislativamente o técnicamente pueda representar una moción, yo creo que nos vamos a entrampar y fundamentalmente porque los problemas hoy día de la gente relacionada con la ciencia son justamente problemas de plata, de dinero, de financiamiento. Por tanto, yo siento que esta iniciativa también tiene que ir finalmente hacia una conversación con el mismo Ejecutivo, que pueda también patrocinar ciertas esas cosas, pero no limitarnos en recibir una información que sea muy acotada, porque le vamos a restar la potencia que pueda tener una iniciativa que nos va a entregar la información para quizás cosas que no tengan o que tengan que ver con temas que representen un gasto fiscal, pero que en definitiva podamos nosotros canalizar desde otra perspectiva o desde otra manera. Por lo tanto, yo creo que tenemos que, más que hacer un banco legislativo, un banco de información, más que buscar que el proyecto sea, porque además de la expectativa, se va a generar como una especie de concurso en el cual tampoco se va a ganar nada, sino que va a ser un proyecto que quizás a años se vea y quizás eso sí va a causar una decepción. Por lo tanto, yo lo acotaría un poco más a la información que podamos tener a la comisión y que también lo compartamos con el Ejecutivo, de tal manera de así trabajar los proyectos a futuro.
Muchas gracias, diputado Cast. Gracias, señor presidente. Solamente sumarme a esta moción que se abre de, en vez de cerrar el marco de acción de esto, ampliarlo. Yo creo que lo bueno es enemigo de lo perfecto y si acá empezamos a ponerle muchas trabas geográficas, temáticas, si tienen o no tienen recursos, creo que me parece que va a ir mermando las posibilidades de esto, que yo creo que es un llamado abierto a que se despliegue la iniciativa ciudadana respecto a la ciencia y tecnología. Yo creo que sí, el ámbito que tiene que quedar muy claro de acción de este proyecto tiene que ver con la temática de nuestra comisión, que es la ciencia y la tecnología, y en eso creo que sí habría que detallar bien cuáles son los ámbitos para que esto no se transforme, porque creo que los términos dan para mucho. Tecnología puede ser un ámbito muy amplio, y creo que ahí sí definiría una base un poco a partir del mandato de esta comisión, que es enfocarnos en estos temas. Gracias. Muchas gracias, diputado Casta. Había una nota al pie que quería hacer el diputado Mellado. Yo soy regionalista, que si nosotros vamos a resumir 16, no sean solo de Santiago, sino que lo distribuyamos en las regiones a lo largo del país, porque si no, los de Punta Arenas, los de Valdivia, Temuco, Arica, van a quedar dolidos, porque van a ir a exponer a esta comisión y van a decir, no, pues si ganaron los de Santiago, tienen más recursos para presentarlo, no sé. Yo creo que por ahí tenemos también en el reglamento que se iba a hacer, poder lograr que las regiones también sean representadas. Voy a tratar de hacer una pequeña síntesis. Hay otra nota al pie acá, diputado Cast, por favor. La nota al pie, perdón. Solamente un contrapunto, que yo creo que ese filtro, señor diputado, podríamos definirlo nosotros. Yo creo que aquí existe una inspiración de valorizar las regiones y yo en este caso abriría la puerta al máximo y después podemos asumir como compromiso el que nosotros definamos una priorización geográfica. Solamente ese comentario. Muchas gracias, diputado. Para ir abordando algunos temas y tratando de tomar algunos compromisos, al menos acá, de la presidencia también junto con la secretaría, la subo al bote, porque están muy entusiasmadas. Primero, yo creo que es claro que hay que tener hay que dejar claras las expectativas, y eso yo comparto con esa observación. Y también comparto con el hecho que sea amplia la convocatoria. Eso no es contradictorio siempre y cuando con la información que vayamos entregando las personas sepan que, por ejemplo, que si es que plantean en el formulario requiere recursos, sí, y que sea explicativo de que eso significa que hay más restricciones y que vamos a tener que en el futuro tratar de pedir el patrocinio del Ejecutivo en el caso que esa iniciativa como que nos convenza. También que estos no son proyectos de ley, o sea, no necesariamente tiene que venir redactado, modifíquese el artículo tanto, sino que muchas veces, como lo poníamos acá, pueden ser temas de fiscalización, temas que hay un reglamento que funciona mal y que nosotros oficiamos, o que armamos un proyecto de resolución después para que se modifique algo que es más bien administrativo. O sea, yo lo dejaría bastante amplio, pero siempre combinando fijar expectativas con esto. Nosotros nos podemos comprometer con el equipo y junto con la Secretaría, al menos a la próxima sesión, tener un borrador ya de lo que se denominó como reglamento o convocatoria, porque esto simplemente era un borrador de la idea. Lo podemos hacer más estricto, que esto que queríamos decir, lanzamiento, convocatoria, Marte, con un documento de la comisión. Bueno, ese documento nosotros podemos traer un borrador y podemos hacer que ustedes se lo lleven, lo rayan, etcétera, y lo puedan ir comentando durante la semana y nos hagan observaciones. Se lo podemos mandar a los correos para que ustedes también puedan, y así acompañado también de la rúbrica. ¿Por qué? Porque en la rúbrica también podemos incorporar elementos como los que se dijeron acá, impacto en la descentralización, o por ejemplo, si es que es de la temática de ciencia y tecnología o se escapa, eso puede tener un puntaje. O sea, la rúbrica va condicionando, y si la publicamos, condiciona también la postulación de los proyectos, porque así las personas saben a qué se someten y por lo tanto saben que existe alguna posibilidad de estar en esa rúbrica. Me gustó esto que dijo el diputado Pardo de no tener una preselección solamente nosotros, sino que existan otras personas. Y yo recojo nombres desde ya, si es que nos pueden enviar a través de la Secretaría de alguien que pudiera formar un comité de unas personas que puedan... Pensando en organizaciones como País Digital o alguna de ese tipo de ONGs que puedan Podríamos sumarse, perfectamente tener a una persona de distintos... obviamente con la supervisión de un par de diputados voluntarios de la comisión. Eventualmente, claro, y también la biblioteca, la biblioteca del Congreso, que también eventualmente podría ayudarnos también en ese proceso
impacto, de filtro, etcétera. Creo que hay que ser bien cuidadosos con el lenguaje. A mí no me gustaría hablar de que acá van a haber proyectos ganadores. La idea es que podamos tener convocatoria de proyectos, que los podamos subir quizás a un canal y que la gente siempre pueda decir, uy, qué buenas ideas, y empiecen ahí a florecer ideas sobre ideas, y que las que seleccionemos es porque nos interesa darle quizás algún tipo de continuidad, algún tipo de impacto, algún tipo de tratamiento. Pero no hablaría de proyectos ganadores porque efectivamente no van a tener ningún premio, simplemente están aportando, hay una mediación más bien intrínseca de querer aportar para el desarrollo del conocimiento. Y finalmente, el diputado, después me pidió la palabra el diputado Bianchi, también hay un tema de los ejemplos, que estoy muy de acuerdo que decía la diputada Hoffman, flexibilizar con los plazos. O sea, a partir de este borrador hemos tomado algunas inquietudes. El nombre, que como proponía la diputada Hoffman, podría ser al revés, ciudadanía, conciencia, con la ciencia, o sea, como que se puede generar, porque al final esto no es solamente ciencia, la gracia es que viene desde la ciudadanía. Podemos ponerle científicos con ciencia, pero no son solo científicos, queremos que postule más gente, por eso era la palabra de ciudadanía. No tenía nada que ver con la alcaldía, por eso me reí cuando lo asociaron. Presidente, sí. El diputado Bianchi y ahí el diputado Pardo. Respecto al mismo, a la etimología, porque si queremos acotarlo, lo podemos acotar perfectamente desde el título. Entonces, si hablamos de que no son proyectos y si hablamos que son ideas, justamente creo que agregarle el tema ideas con ciencia o Chile ideas con ciencia, enseguida le damos un marco para lo que viene después. Porque si ponemos, quizás lo ampliamos tanto, yo creo que ahí lo restringimos bastante con el nombre ideas con ciencia. Y después diputada Hoffman. No, la parte ideológica la aportó mi amigo Víctor Torres. Yo lo dije como una observación estrictamente de marketing. Por capacidad en mi pensamiento. Diputada Hoffman. Sé que está súper flexible, pero al final, como algunas cosas no las vamos a poder que caballero, gracias. Como algunas cosas no las vamos a poder patrocinar, te propongo algo, porque al final lo que vamos a hacer, lo que creo que pretendes hacer es levantar temas. Y entonces, por lo tanto, en esa levantada puede tener la bajada en proyecto de acuerdo, puede terminar en proyecto de ley y puede terminar también en campañas, porque por ejemplo, una campaña para subir el porcentaje del PIB de apoyo a la ciencia, y súbate a esta campaña. O sea, esta plataforma no debe ser solo, creo yo, para que termine en la parte legislativa, también puede ser para generar conciencia. Entonces, como es ciencia y como estamos levantando temas, levantando conciencia. No está malo. Y yo haría además de... Yo iría además, en el fondo, a mantener, vamos a hacer una etapa, pero tratar de mantener algún portal que reciba, no sé si una página de Facebook, las páginas ya no existen mucho, pero creo yo que nadie ve mucho las páginas, pero en el fondo que esto se vaya manteniendo, pero en el fondo como que tenga muchas salidas, eso va a bajar las expectativas, nos va a dar libertad a nosotros a patrocinar lo que queramos cada uno transversalmente y nos va a dar también la posibilidad de poder negociar con el Ejecutivo, pero en el fondo va más allá de si termina en ley o en proyecto de acuerdo, sino que es ir levantando más temas. Perfecto, tomamos todo esto, vamos a traer propuestas la próxima semana para que en el punto varios, además de tramitar después en la orden del día los proyectos en el varios, podamos resolver un poco si es que están de acuerdo con lo que propongamos. Vamos a tratar de enviarlo antes para que lo revisen y traigan la observación y lo podamos zanjar. No debe ser algo con muchos problemas porque se ha generado bastante consenso. Vamos a tratar de traer el reglamento y la rúbrica con otros plazos más flexibles para que permita también para que empecemos a ejecutarlo rápido, ¿no? Para que lleguemos al 17, que yo creo que es una fecha que puede ser interesante, como esta comisión siendo proactiva frente a ese escenario. Con respecto a los proyectos, yo le voy a consultar nuevamente y podemos oficiar una vez más al Ejecutivo preguntando con respecto a los proyectos que están acá, hay algunos que involucran iniciativa del Ejecutivo, que hay indicaciones del Ejecutivo anterior. Por respeto no hemos querido legislarla, pero necesitamos saber cuál es la posición del Ejecutivo. Porque si no, entonces tenemos que saber. Entonces, nuevamente pido el acuerdo para oficiar al Gobierno en torno a los proyectos que ya tienen algún tipo de gestión, ya sea aprobado en general o también que tengan indicaciones del Ejecutivo para que se pronuncien, de lo contrario vamos a tener que empezar a ponerlo en tabla. ¿Te parece? Sí. De acuerdo. Y si no hay otros temas, por haberse cumplido el objetivo
Diputado Torres, se salvó que no sabía la palabra que venía. Una acotación ciudadana, ¿no? Usted podrá... Lo que pasa es que la citación a la comisión mixta solamente se alcance, no depende del Ejecutivo, depende del Senado. Del presidente. Por lo tanto, no el presidente, porque el presidente todavía no está elegido. El Senado es el que tiene que convocar a la comisión mixta, por lo tanto nosotros tenemos plena posibilidad de pedirle al Senado que una vez por todas, o llamar por teléfono, como sea, la gestión para que se convoque la comisión mixta, que es lo primero. Dicen, por lo que me comentaron a mí, el 16 de abril estaría siendo convocada, que es del miércoles que viene o del martes que viene al siguiente. Serían 2 martes más. Lunes. Ya. Lunes 16 de abril. Que para mí ya era tarde, yo hubiera sesionado esta semana, pero... Bueno, pero si puede, mediante sus buenos oficios, tratar de hablar en el Senado. Voy a ocupar todos los buenos oficios que estén a mi disposición para poder acelerar esa primera convocatoria. Tomemos el acuerdo, acuerdo tomado. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.